Seguimos en Panorama dialogando con Pablo Gutiérrez Colantuono, que es abogado, es especialista, es docente de Derecho Administrativo, si no me equivoco. Y Derecho Y Derecho Constitucional y Humano en otras y universidades Derechos latinoamericanas. Humanos, es docente de la Universidad del Comahue, pero también Sí. de otras universidades, docente de posgrado también. Estamos hablando del 2 por 1 y, y recién hablamos de, más que nada, centralizamos la charla sobre cuestiones más técnicas o formales de interpretación del derecho. Teniendo en cuenta este posicionamiento de la Corte, la repercusión que ha generado, ¿a dónde se acude cuando la decisión del máximo órgano de justicia eh, para un amplio sector de la sociedad no se ajusta a lo que piensa ese entorno, ese conjunto? Creo que dentro de la malísima noticia que ha sido esto, el fallo de la Corte Federal ha sido y es muy doloroso, muy doloroso. Muy doloroso al trayecto social, histórico, político, de construcción democrática que nos ha llevado como pueblo a sostener las banderas de la lucha por la verdad, la justicia y la memoria. Creo que tiene una pequeña buena noticia, que es la gran reacción social que ha levantado esta decisión de la Corte Federal. Fíjate que siempre es difícil que tecnicismos jurídicos sean atrapados, aprendidos rápidamente por la ciudadanía. Esto fue un tema que rápidamente la ciudadanía lo tomó, lo discutió, se manifiesta en las calles, y la manera, creo yo, de revisar una decisión que lastima como esta es la misma institucionalidad, es decir, el control social por una parte, que es el sistema democrático, la democracia viva en nuestras calles, manifestando, explicando la oposición, la deslegitimación de una decisión tomada desde un plano legal. No está legitimada en la construcción social colectiva de un pueblo. El espacio del Congreso de la Nación, que tomó nota rápidamente de la voz de la ciudadanía y decidió poner luz allí donde otros veían sombras. Nosotros siempre vimos luces en estos. Otros vieron sombras. Estos 3 jueces de la Corte Federal vieron sombras, dudas interpretativas donde no las había. El Congreso en la Cámara de Diputados ha logrado sacar esta ley en el día de hoy y pasa al Senado. Las legislaturas provinciales, los gobiernos provinciales, municipales, se han ido refiriendo y repudiando esta sentencia. Jueces de otras instancias, fiscales penales, se han empezado a escuchar en todo el país diciendo que no van a aplicar este criterio. Creo que estos son caminos o mecanismos institucionales que revierten una decisión que ha ofendido la gran construcción social, política, histórica de los derechos humanos, no solo en Argentina, sino en toda Latinoamérica. Y queda una instancia más también desde lo institucional, que es la instancia de la propia ocurrencia ante los organismos internacionales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Naciones Unidas, una relatoría de Naciones Unidas se ha pronunciado recordándole a la Argentina que debe cumplir sus compromisos internacionales. Es decir, allí tenemos varias herramientas en el camino democrático institucional para hacer sentir nuestras voces y que rápidamente se cambie, se rectifique este camino que ha sido claramente un error grosero adoptado por la Corte Federal. ¿Se puede asociar esta decisión de la Corte con el perfil ideológico del gobierno de turno, hoy más liberal en varias cuestiones, y no solamente en lo económico, sin ofender la independencia de poderes? Mira, la independencia de poderes es algo que sería muy largo de explicar y de comentar, tiene sus matices, es uno de los principios del gobierno federal y republicano argentino. No hay 3 poderes, hay 4, esto hay que decirlo fuertemente, justamente en tiempos en que se debaten algunos temas y que algunos sectores hablan de república fuertemente. Argentina, después de la reforma del 94, tiene 4 poderes, no 3. El Poder Ejecutivo, el Judicial, el Legislativo y el Ministerio Público de la Defensa y el Ministerio Público Fiscal de la Argentina. Estos son los 4 poderes del sistema federal argentino. En la dinámica del juego de los poderes,
el presidente de la nación, un gobernador de una provincia, en general son quienes postulan a los miembros de los máximos tribunales provinciales y del máximo tribunal de justicia en la Argentina. Es un órgano político, por eso que yo me niego un poco a explicarlo de lo técnico a este 2x1, porque es claramente un posicionamiento político institucional y tiene su lectura y hay que hacerla desde ese lado. Quienes proponen los miembros de la Corte Federal y quienes proponen los miembros a los máximos tribunales de justicia de las provincias, cuando hacen su propuesta, lo hacen desde una percepción y una perspectiva ideológica política. Por algo deciden postular a A y no a B. Por algo deciden optar por un perfil. Te lo doy en un ejemplo más claro. Si tuviese uno la posibilidad de ser postulado a la Corte Federal Argentina, que sería un gran honor, creo que para todos los que andamos en el derecho, en las universidades y demás, quien se le ocurriese postularme en el caso a mi persona, sabría que tengo ideológicamente una mirada política del Poder Judicial en Argentina que está en un mundo mayor, que es el mundo de los derechos humanos del Sistema Internacional de los Derechos Humanos. Mi mirada ideológica es priorizar el Sistema Internacional de los Derechos Humanos sobre cualquier norma interna, si no viabiliza esta obligación ética, humanitaria y de orden también normativa y jurídica internacional. Es una ideología que yo tengo. Quien decidiese postularme está convalidando esa ideología mía. Si yo tengo una ideología en donde priorizo la identidad nacional de algunas normas nacionales, aún en contra de compromisos internacionales, bueno, ahí hay una mirada de elección de un perfil de juez. Es importante este tema porque los demás jueces en la República Argentina son elegidos por consejos de las magistraturas. El tema de los jueces, de la justicia, de los fiscales, los defensores, es un tema que debería ser discutido fuertemente en la sociedad argentina, exigiéndoles a quienes los seleccionan, a quienes los designan, a quienes los proponen, que expliciten claramente cuál es el perfil político e ideológico de ese juez que está proponiendo. Retomando el hilo con que cerramos el capítulo anterior, ¿quién hace justicia cuando la justicia no es justa? ¿Se queda en términos de interrogante o hay respuesta para esto? Se queda en términos de interrogante, pues me parece muy interesante plantearnos quién hace justicia allí donde la justicia ha sido injusta. Me parece que es una pregunta interesante para que distintas personas la puedan responder, pero nos muestra en esencia que el Poder Judicial no es el único que habla de justicia en un sistema constitucional o institucional. La justicia es un valor superior que atraviesa a todos los poderes del Estado y a toda la ciudadanía. Es un error identificar solamente, afianzar justicia como un mandato constitucional, ubicarlo solamente en el Poder Judicial. Afianzan o no la justicia el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, la ciudadanía toda. La justicia es un valor superior, como es un valor superior los derechos humanos. Pablo, muchísimas gracias por estos minutos. No, al contrario. Hemos avanzado aquí sobre cuestiones técnicas, tal vez muy específicas o muy puntuales, en algún momento hasta casi le diría entendibles para los más cercanos al derecho, los especialistas en cuestiones formales y de aplicación del derecho, para explicar, para entender o para cuestionar esta decisión de la Corte respecto de la aplicación del 2x1, también para entender la reacción del Congreso de la Nación, estableciendo algunas limitaciones para este tema. Yo me quedo con dos preguntas o con dos contenidos de estos dos bloques. El primero de estos elementos es ¿quién hace justicia cuando la justicia no es justa? Y que queda en términos de pregunta. Lo otro, que está de alguna manera relacionado con esta consulta, es el mayor nivel de exposición que tienen los jueces. Y ese nivel de exposición hace que antes uno se figuraba que un fallo judicial no era necesariamente cuestionable, salvo que hubiese instancias de apelación, instancias a las cuales uno puede acudir. Pero acá estamos hablando de la Corte. Y sin embargo, existen otros mecanismos en donde no solamente se cuestiona
un fallo, su legitimidad, más allá de la formalidad, se lo pone en crisis y hasta se puede llegar a torcer una decisión de estas características. Nos vemos en 7 días. Muchas gracias.